Y eso que eras del PRI. Estamos de vuelta en Diálogo Abierto. Hicimos el mejor esfuerzo posible, Pepe y yo, durante el corte para que los ánimos de Frida y Jean Paul se apacigüen. Pero además tengo que festejar que ya llegó Felipe Gaitán. No, Felipe, por favor, ayúdanos a contener Desde la esta mesa. academia. Desde la academia. Esta es como la Cámara de Diputados. No, pero aquí no por ahí golpes, hay. aquí es solo discusión Sí, cívica. por ahí va la cosa. Bueno, como le anticipé, en estos días, en este cúmulo de conteo de las víctimas, reaparece en la escena pública. A lo mejor nunca se fue, lo que pasa es que creo que sí le bajó a la intensidad de su participación, me refiero a Javier Sicilia, que lo recordaremos no solo por ser una víctima de este flagelo de la delincuencia, sino además un gran activista que en su momento fue el motor de estas marchas multitudinarias por la paz y que en su momento, también hay que decirlo, públicamente confió y le dio un cheque en blanco al presidente López Obrador. Pero hay que platicar también por qué se movilizó. Porque mataron a uno de sus Porque hijos. mataron a uno de sus hijos. Fue víctima, él directamente. Fue víctima, sí. Bueno, en Morelos, si no me recuerdo. En Cuernavaca. ¿No? Bueno, el asunto es que después de un tiempo de estar pues, más o menos a la sombra, reaparece, le pide al presidente platicar, el presidente le niega rotundamente la oportunidad, además utilizando argumentos de, pues hay otras gentes que lo pueden recibir, ¿no? Y lo que él está haciendo es volver a convocar a la sociedad, a volver a salir a manifestarse, y si hacemos un comparativo numérico de cuando lo hizo la primera vez a este momento, creo que estaría mucho más que justificado, y también parto de la base que hoy por hoy el contrapeso para el poder tiene que venir de la sociedad civil. Pero el asunto es que Javier Sicilia per se ya se volvió un personaje conflictivo. Y por evidentemente, sus 3 artículos, sus 3 cartas. Y digamos, su historia personal, ¿no? Incluso el presidente dice, está enojado conmigo porque un día no le acepté un beso en un evento. También hay que decir que Javier Sicilia, en los últimos encuentros, cuando él ya era presidente electo, le hizo comentarios muy puntuales a los que el presidente se comprometió a llevar a cabo, y eso, digamos que numéricamente, cuando medimos la inseguridad, no ha pasado. Pero bueno, el fondo del asunto, yo estoy totalmente de acuerdo con que Javier Sicilia vuelva a convocar a marchas. Creo que eso es muy sano y creo que además eso es hasta catártico. Pero en medio de la polémica estamos hablando de personajes protagónicos, y esto seguramente desde tu punto de vista tiene una implicación más profunda. Bueno, el hecho de Javier Sicilia, lo que tú decías conflictivo, la pregunta sería ¿para quién? En este caso fue para el Estado y para el gobierno de la Cuarta Transformación, particularmente el presidente de la República. Javier Sicilia, y como bien dice Pepe, hay que recordar cómo surge. Un poeta que viene de las bases cristianas, de las comunidades eclesiales de base, todo este tema de Méndez Arceo en Cuernavaca, y él aparece cuando matan a su hijo, él está en Filipinas, y durante el traslado viene en esta angustia de saber qué está pasando, empieza a encabezar un movimiento que logra aglutinar no solamente en Morelos, sino aglutina a diferentes actores en el país. Esta marcha que hizo de Cuernavaca a la Ciudad de México fue emblemática, sobre todo porque aglutina a otros movimientos también, y el propio nombre de su movimiento por la paz implica muchas cosas. Javier Sicilia siempre ha sido incómodo para cualquier presidente, para cualquier personaje que esté en el poder, gobernadores, obispos, etcétera. Y Javier Sicilia, yo creo que en ese momento muchos de los líderes sociales estaban esperando, más bien están a la espera de un proceso como de consolidación, de una estrategia que yo no la veo muy clara. En eso estoy a ver, pero te interrumpo para hacerte la pregunta importante. Yo estoy de acuerdo con las marchas. El asunto es que hay gente que ya está tratando de ver en esto o de impulsar a través de esto, y ni siquiera sé si Javier Sicilia está de acuerdo o no, movimientos políticos opositores. No, Javier Sicilia no está directamente implicado. Que va a utilizarse es, por a río supuesto, revuelto. Las estrategias, dice el propio príncipe, el propio Maquiavelo en El Príncipe, que estas oportunidades se presentan y el príncipe tiene que atajarlas. Javier Sicilia fue incómodo, está iniciando, y lo que vemos es una fractura de este movimiento que aglutinó en su momento, es una fractura con Solalinde, con otros personajes también que lo acompañaron, con la propia iglesia que también se aleja de él. Sí. El único que lo acompaña por un momento coyuntural es la familia Levarón. Por cierto, hoy en el ojo del huracán.
Sí, pero lo acompaña por la coyuntura, si no, no hubiera aparecido. Entonces, Cecilia lo que tiene, y más allá del beso, el presidente lo que intenta hacer, y es un personaje político el presidente. La carta, las 3 cartas que le envía, en las 3 cartas dice: no te quiero sentar en el banquillo de los acusados, no queremos sentarlo en el banquillo de los acusados, pero en ese lenguaje es del no, es una afirmación. Sí te quiero colocar en esa exposición para evidenciarte, y el presidente lo lee perfectamente y le da la vuelta, lo manda a un nivel tercero. Ni siquiera la Secretaría de Gobernación. Subsecretario. A un subsecretario, aunque sea Encinas, no es la persona, es el cargo que está ahí. Y Javier Sicilia no creo que vaya a aglutinar a la sociedad civil, sí va a ser utilizado por los grupos contrarios que a la estrategia del presidente, sí lo van a hacer. Javier Sicilia, y a ver si él se presta. Pero Javier Sicilia no lo está midiendo en términos políticos, lo está midiendo más en términos de el luchador social. Y si en eso tiene que aglutinar a los que están atrás, que aunque sean opositores, lo va a hacer. Él está haciendo un cálculo en ese sentido. Javier Sicilia, yo creo que en las cartas fueron son muy poéticas, son muy bellas, son muy sentidas y sentimentales, pero políticamente son muy inoportunas. Pepe. Y a mí me parece que tendríamos que analizar primero la legitimidad del personaje. Me parece que el hecho de ser el padre de un joven que pierde la vida en las condiciones en las que ocurrió, porque el muchacho evidentemente no estaba vinculado con nada de esto, fue verdaderamente una víctima. Totalmente de acuerdo contigo. Él tiene toda la legitimidad, primero. Segundo, le ofreció el poco o mucho capital social, porque yo no quisiera hablar de político, que se convirtió quizá en electoral, ¿no?, en tiempos de la elección del 2018. Se convirtió en electoral. Favorable al presidente. ¿Por qué? Porque le dio su respaldo. Le dijo: a ver, confiamos en ti para que en parte de tu agenda de cambio, ¿no?, le traigas paz a este país, ¿no? Él hablaba de serenar a México, ¿no? Y bueno, en realidad es que su política de abrazos y no balazos, lo único que ha traído es el fortalecimiento. Ya vimos que los grupos organizados ahora tienen armamento mucho más sofisticado, y el envilecimiento. O sea, hoy las calles, ¿no?, son cada vez más inseguras, no está funcionando. El llamado de este hombre que tiene legitimidad es hacia eso. Si el resto de actores políticos y sociales quieren aprovecharlo y subirse y utilizar esa legitimidad, pues estarán en su derecho. Por eso, pero mi punto es, si cuando él convocó esta primera ocasión las marchas, dado en un comparativo numérico cómo estaba la inseguridad a cómo está hoy, pues estaría más que justificado. Por supuesto, no ha dado resultados. La lucha de Javier Sicilia definitivamente es muy legítima, es muy urgente en el contexto en el que vivimos. La semana pasada fue encontrado el cadáver de Arnulfo Cerón Soriano, activista del Frente Popular de la Montaña en Guerrero, que ha recibido toda una serie de persecuciones desde que fue activista para el caso de los 43. Entonces, las demandas de los defensores y de los activistas son demandas que tienen que estar ahí. Particularmente la historia de Javier Sicilia es muy dolorosa y me parece muy mezquino y muy arrogante que haya políticos y que haya partidos aprovechándose, tal como decía Felipe, de Javier Sicilia, usándolo para golpear políticamente, usándolo para desgastar. Pero es como cuando platicaban la semana pasada de Evo. Sí, pero todo pretexto sirve para el conflicto político. Creo que en este momento algo que es importante. Oye, y cuando el temblor del 2017 no lo utilizaron en ustedes, este momento algo que es ustedes para golpearle al régimen. Yo no estuve golpeando a nadie. Yo la verdad, no participaba en cuando fue eso, yo andaba documentando otras cosas. Estaba en la otra parte del régimen. No, ni una ni la otra. Yo estaba documentando cosas. Pero lo que sí me parece bien importante recordar y mencionar es que Javier Sicilia estuvo en contra de una política de seguridad emprendida por Felipe Calderón, que trajo consecuencias terribles para este país, que trajo muertes, una guerra contra el narco totalmente sin pensar, totalmente impulsiva, hecha con el estómago. Como Culiacán, ¿no? Y él sigue Ese sí fue pensado. él sigue en contra de esa estrategia. El presidente mantenía una estrategia que es diferente, que va por la pacificación. No hay estrategia. Y que evidentemente no se va a manifestar de manera inmediata. Me parece que es una lectura incorrecta posicionarlos encontrados, así como algunos quieren hacerlo parecer, porque Javier Sicilia y Andrés Manuel fueron aliados y eventualmente la narrativa eventualmente hoy tiene que ver fundamentalmente con polarizar. Cualquier pretexto sirve. Pero hace una semana hablábamos no le de aceptó eso. un beso en público. ¿Qué es eso? Bueno, ese es el argumento que da el presidente. Javier se enojó conmigo porque no le acepté un beso. Recordemos que él, y me imagino que es su forma de ser, veamos, ahí está la imagen, de hecho. Ahí está la imagen. El presidente se coloca en ese antagonismo, no lo colocaron. Bueno, cuando
cuando le dio el beso a Peña Nieto tampoco es que se lo aceptó, lo agarró desprevenido. No. Bueno, antes de ir al corte, un comentario rápido. Un antes de comentario, bueno, la verdad es que lo que estamos viendo con Javier Sicilia y retomando lo que dijo Frida. volver. Y dale. O sea, Sí, porque es personal ya el No, asunto. no es personal, es sobre sus argumentos fantásticos. Simple y sencillamente el decir que no debería ser aprovechado por actores políticos. Pues sí se aprovecha, y como los usó y aprovechó. Pero eso no es culpa de Javier Sicilia. No, y los capitalizó López Obrador. O sea, pongámoslo en el contexto. O sea, él tiene una causa social y cualquiera que se suma y se sube a ese tren, se apropia de esos. Que no se dé cuenta o que sí se da cuenta, hombre, pues el presidente es el primero que lo usó. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Jean Paul? Hay una división, eso no genera solamente el antagonismo entre el presidente y sus adversarios, dentro del movimiento de la sociedad civil Por supuesto. genera esos antagonismos. Solalinde se deslinda y otros personajes Sí, más. porque pues Solalinde Bueno, también ve lo quería que ser acaba de pasar comisionado con lo de la Comisión de Derechos y una Humanos. serie de Pero cosas. ¿con qué cara van a usar esto los principales promotores de esa guerra contra el narco? ¿Con qué cara A van ver, a mira, usarlo? es muy sencillo. a ver, Tú acabas de decir que no, y traes para el discurso de la 4T, No, de que tampoco, Calderón y tampoco. que No es un la discurso. guerra y No es un chalala. discurso, Mira, es bien simplemente sencillo. es cínico que tú se revisa, utilice, mira, porque todas las víctimas duelen, todas. Revisa nada más los números. 8 muertes por cada 100,000 habitantes con Calderón, 16 con Peña, Todas 30 con duelen. López Por eso, Obrador. A ver, duelen. el punto, a ver, Ya, porque ya o tenemos sea, que ir a un digamos. corte y obviamente vamos a retomar el tema en el siguiente bloque. Aquí el punto es el personaje que representa a Javier Sicilia, su causa, como ya bien explicaste, sus motivos, que eso yo creo que ahí no hay nada que decir al respecto, tiene toda la justificación. Y que además está encabezando o dándole corporeidad a muchos papás que no Por tienen supuesto. esos Y medios. la coyuntura, y la coyuntura insensibilidad que tiene del actual gobierno de no darle cabida, no darle... No se no vale es ese la primera menosprecio, vez, Nos vamos no al se corte. vale. Nos No es la damos primera nada, vez. Exactamente, volvemos no se vale. de inmediato a Diálogo Abierto y seguimos con este debate.